Dios les bendiga. Ustedes saben que estamos estudiando este capítulo que habla de la fe. Su tema general es la fe. En este caso nos toca pensar en la fe de uno de los grandes hombres de fe, que fue Abraham, ¿no es cierto? Entonces, vamos a estar leyendo allí en Hebreos capítulo 11, 8 al 12. Dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El pastor Robert estuvo justamente hablando de esto el domingo pasado. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahora entonces dice: también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació uno, casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Y ahora leemos del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue él a quien le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Muy bien. Dios es un Dios de promesas. Le había prometido a Abraham y a Sara un hijo, ¿no es cierto? Y nosotros también recibimos promesas de Dios. Y nosotros somos llamados a buscar y a preguntarnos qué promesa tiene Dios para nosotros, para nuestra vida, para la vida de cada uno de nosotros en particular. Los que caminamos con Cristo sabemos que lo mejor está por venir, está más adelante, ¿no es cierto? Pero cuando la promesa parece imposible, cuando aquello hacia lo cual aspiramos y vamos en la vida parece imposible, ¿qué hacer entonces? Y hay dos respuestas, una que las da Sara y otra que la da Abraham. La primera cosa que tenemos que hacer cuando creamos que la promesa parece imposible es creer como Sara, que el que prometió es fiel para cumplirlo. El que prometió es fiel para cumplirlo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Dios había llamado a Abraham fuera de su tierra y de su parentela, prometiéndole hacer de él una nación grande. De esto nos predicó el pastor Robert la semana pasada, ¿no es cierto? Ahora, en Génesis 17 y 18, Dios le confirma a Abraham y a Sara que les dará un hijo. En Génesis 17, cuando Dios le promete esto a Abraham, Abraham se ríe. Fíjense ustedes. Dado que él tenía 100 años y su esposa tenía 90. En el pasaje siguiente, Génesis 18, recuerdan el encinar de Mamre y recuerdan los mensajeros que vinieron, los 3 mensajeros que vinieron y hablaron con Abraham y le profetizaron a Abraham exactamente lo mismo, que a través de Sara él iba a recibir descendencia y una innumerable descendencia. Sara escuchaba de atrás de la puerta y se rió. Fíjense, Abraham se rió,
capítulo 17, Sara se rió, capítulo 18 de Génesis. La promesa parece imposible. El hombre 100 años, la mujer 90, ¿no? En caso de Sara, cuyo nombre es princesa, fíjense ustedes, porque Sara traducido significa princesa, Yahvé intervino. En el caso de Sara, Yahvé intervino y Sara tuvo temor, ¿no? Y Yahvé la reconviene por haberse reído. Y dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Génesis 18, 14a. El escritor de Hebreos entendió que la incredulidad de Sara se convirtió en fe, y en una fe obstinada. Una fe obstinada es una fe que la lleva a intentar una y otra vez aquello que parece imposible. Y entonces esa promesa se convirtió en una realidad, en una risa. Ahora ustedes dirán, ¿por qué en una risa? Porque Isaac o Itzhak significa risa en hebreo. Yo me acuerdo que hace bastante tiempo atrás, yo tenía el consultorio aquí frente al hospital alemán, llegó una paciente de unos 48, 49 años y ella había hecho todos los tratamientos habidos y por haber para quedar embarazada. No quedaba embarazada. Tuvimos allí unas sesiones, más o menos como unos 2 meses, en que venía semanalmente. Luego tomó una medicación homeopática, pero llegamos a un punto en el que dijimos, vamos a orar a Dios, a clamar para que venga ese hijo. Y el hijo vino. Al mes, la mujer quedó embarazada y vino aquí a la iglesia a dar testimonio. Dijo, yo quiero ir ella no era miembro de esta iglesia, pero dijo, yo quiero ir a la iglesia a dar testimonio. A los 49 años, ella tuvo su primer hijo, sano, preciosa criatura, que lo presentamos delante del Señor aquí mismo. Dice el texto que Sara, cuando escuchó la voz de Dios, cuando vio que Dios intervino, cuando vio que la palabra de Dios era una palabra fuerte, entonces, ¿qué hizo? Tuvo temor, y ese temor la llevó a creer. Y entonces dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así dice Hebreos 11:12. Fíjense, llegó el hijo de la descendencia y llegó la descendencia innumerable, incontable, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Cuando la promesa parece imposible, la fe que actúa obstinadamente puede cambiar aquello que parece inalcanzable. ¿Algo te parece inalcanzable? Persevera. Hay una frase que Jesús repite y se aplica a diversas situaciones. Ustedes recordarán aquella famosa frase, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y esto se va aplicando en distintas situaciones en los textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, se aplica a ser salvo del amor a las riquezas. Lo que para el hombre parece imposible, para Dios es posible. Es posible sacarte del amor a las riquezas. Lo que para los hombres parece imposible en cuanto a la sanidad de un enfermo, en este caso de un muchacho epiléptico, para Dios es posible, cuando Él curó al epiléptico, allí en Marcos 9:23. Entonces yo digo, hermanos, si alguno está con problemas en su salud,
con problemas en su matrimonio, con problemas en su economía. No olvidemos en esta noche que para Dios todo es posible. Todo es posible. Y había una canción hermosa que cantábamos cuando yo era más que joven chico, que decía, todo es posible cuando tienes fe en Dios. Todo es posible escuchando su voz. Todo es posible para el Señor, gloria a Dios. Entonces, la fe de Sara nos hace pensar en esto. Ahora, vamos a nuestro segundo punto. Cuando la promesa de Dios parece imposible, vamos al ejemplo de Abraham, obedezcamos por fe, como Abraham, aunque su mandamiento nos parezca absurdo. El mandamiento que Dios le da a Abraham parece absurdo. Fíjense ustedes el versículo 17a, que nos dice con toda sencillez, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Hermanos, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Lo ofreció cómo? En sacrificio. No hubo un final feliz, ¿no? Aquí. Como si dijéramos, bueno, nació Risa, nació Isaac, ¿no es cierto? Y fueron felices y comieron perdices y se acabó el cuento. No. No es así. Dios tenía que probar la fe de Abraham y Dios tenía que pulir la fe de Abraham. Hoy charlábamos con algunos chicos más temprano hablando de las pruebas. Dios probó a Abraham y le dijo, Génesis 22:2, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Dificilísimo, hermanos. Moriah era la antigua Salem. Recordaremos al rey de Salem, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Pero después de este episodio de Abraham e Isaac, ¿no es cierto?, fue bautizada como Jireh. O sea, Jireh significa el que provee, porque aquí vamos a ver que hubo una provisión por parte de Dios. De donde viene Yire-Salem, Jerusalén, ¿no es cierto? O sea, el monte Moriah era un monte que estaba en Jerusalén. Se trata de algo dificilísimo, de matar a un niño. Acá no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de matar a un niño, de matar a un muchachito. El niño es un tabú al cual hay que proteger. Hay que protegerlo del bullying tan común, ¿no es cierto? Yo decía esta mañana, dura tarea la de los maestros y los educadores que tienen que intervenir cuando en el colegio se hace bullying a los chicos. Proteger a los niños de los horrores de la guerra, proteger a los niños de la prostitución infantil, que está tan de moda. Esa prostitución infantil, esos abusos de parte de impotentes y sádicos, porque los que toman a los niños son impotentes en el fondo. Hay que proteger a los niños de los secuestros, ¿no? Se secuestran para comercializar sus órganos, para hacer experimentos. Los poderosos de este mundo quieren vivir hasta los 300, 400, 500 años y entonces se hacen experimentos con las células de niños. Hermanos, la violencia y la protección a la vez hacia los niños evidencia la ambivalencia afectiva hacia los tales. Protección y hostilidad, afecto y hostilidad a la vez. Un asesinato de un niño es algo muy diferente a un sacrificio. Porque el asesinato es algo que puede repetirse.
Ustedes vieron, por ejemplo, como cuando se hacen esos robos por internet, ¿no es cierto? Los robos virtuales. Bueno, uno copia al otro, otro copia al otro, y todos hacen más o menos cosas parecidas como para robar. Bueno, lo mismo para secuestrar a los niños, etcétera, etcétera. Sin embargo, el sacrificio es algo ordenado por un Dios y ofrecido a ese Dios. Es algo diferente. Ahora, nos puede parecer raro el sacrificio de niños. Sin embargo, estos sacrificios eran comunes. Eran comunes en los tiempos de Abraham y mucho más adelante también. Baste mencionar los sacrificios a Moloc, que se denuncian todavía en épocas de ¿quién? De Jeremías, en épocas de Ezequiel. Y cómo tuvo que luchar el rey Josías, ¿no es cierto?, para que se dejaran en aquel valle de Hinón, que después se pasó a llamar Gehenna, de arrojar niños vivos al fuego, a las llamas, en sacrificio a Moloc. Estamos ante un mandamiento de todas formas que parece raro, que nos parece duro. ¿Cuánto había costado que ese niño llegara? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta espera? ¿No es cierto? Era el único hijo que estaba con Abraham, porque no había ningún otro hijo con Abraham. Era el hijo que sería instrumento para que se cumpliera la promesa de esa gran descendencia. Y justamente esto se vuelve a reiterar en Génesis 21, 1 y 2. De él, de Isaac, te será llamada descendencia. Ahora entonces, Dios se estaba contradiciendo. Dios se estaba contradiciendo a sí mismo. Le promete algo a Abraham y a Sara y luego va a matar el medio a través de lo cual ese algo va a venir. ¿Para qué lo había hecho nacer a Isaac? Si el mandamiento era matarlo, ¿cómo se va a cumplir la promesa? ¿Cómo se iría a cumplir la promesa? A ese muchachito Dios le pide a Abraham que lo degüelle con su propia mano y luego lo queme totalmente en el altar allí del sacrificio. Martín Lutero escribe: él tomó 2 siervos e Isaac, su hijo, en ese momento. Todo murió para él. Sara, su familia, su hogar, Isaac. Esto es verdaderamente sentarse en cilicio y cenizas. Si Abraham hubiese conocido que esto era solo una prueba, él no habría sido tratado por Dios a través de ella. Tal es la naturaleza de las pruebas, que mientras duran, nosotros no sabemos ni podemos ver el final. Esto decía Martín Lutero, el gran reformador. Ahora, fíjense ustedes que el autor de la carta a los Hebreos piensa de una manera muy particular. Él piensa que Abraham creyó que Dios cumpliría su promesa aún levantando a Isaac de las cenizas. Miren ustedes la fe, ¿no es cierto?, de Abraham. Dice literalmente que Dios es poderoso, él creyó que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ¿de dónde? Y subrayo, en sentido figurado, porque Isaac en ningún momento murió, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Digo, en ningún momento murió allí en el altar del sacrificio, ¿no? Estuvo a punto de morir. Y esto lo dice allí en Hebreos 11, 19. Entonces Abraham, con esta convicción de fe, con esta decisión, y sin palabras, comenzó a cumplir meticulosamente todo lo que Dios le había ordenado. Vuelve a expresar Lutero: cuando
ellos hubieron llegado al monte, Abraham construyó un altar y tendió al niño atándolo sobre la madera. El niño estaría estupefacto. Luego de atarlo, levantó su cuchillo y el niño descubrió su cuello. Si Dios se hubiera dormido un instante, el muchacho habría estado muerto. Yo no lo podría haber observado, ni soy capaz de seguirlo en mis pensamientos. El muchacho era como un cordero para el sacrificio. Nunca en la historia hubo tal obediencia, excepto solo en Cristo. Pero Dios estaba observando y todos sus ángeles. El padre levantó su cuchillo, el niño no se contrajo. El ángel gritó: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham miró y he aquí a sus espaldas un carnero listo para el sacrificio. Abraham tomó el carnero y ofreció el carnero en sacrificio. Fíjense ustedes que es patético, ¿no es cierto?, todo esto. Pero gracias a Dios hay un final feliz, ¿no es cierto? En el sentido que Dios proveyó ese sacrificio, Dios proveyó el carnero para el sacrificio. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto, Yahvé Jireh. Mira, dice Lutero, mira, dice, mira cómo la majestad divina está a mano en la hora de la muerte. Nosotros decimos, en medio de la vida, nosotros morimos. Dios nos responde, ahora en medio de la muerte, nosotros vivimos. Nosotros decimos, en medio de la vida, morimos. Dios nos responde, ahora en medio de la muerte, nosotros vivimos. Ahora, el absurdo del mandamiento divino comienza en alguna medida a clarificarse. Comienza a clarificarse. Y cuando el absurdo de ese mandamiento divino comienza a clarificarse, empezamos a ver que el mandamiento ha sido bueno para Abraham, ha sido bueno para Isaac y ha sido bueno para todos. ¿Y de qué manera podemos ver esto? Abraham ha demostrado ser digno de Dios en cumplir la palabra de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Cristo? Dice que el que cree o el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Bueno, ahí está. Abraham demostró algo muy importante. Amaba a Dios más que a su propio hijo, amaba a Dios más que a su propia familia. Ahora, sin entender, casi como un autómata, desbordado por la angustia, marchó a poner sobre el altar lo que más amaba. La angustia de Abraham residía en su silencio. Solo atinó a decir, Dios proveerá el cordero, hijito. Dios le devolvió la voz. La voz de Abraham se había perdido. La angustia lo carcomía por dentro. Actuaba sin sentir, quizás hasta sin pensar. Ahora Dios le devolvió la voz.
esa voz que prohibía el sacrificio, pero que aprobaba su obediencia. La enseñanza fundamental de este pasaje arquetípico es: Dios aborrece los sacrificios humanos. ¿Por qué tenemos este pasaje tan denso, tan cruento, tan patético en el Antiguo Testamento? Para enseñarnos que Dios aborrece los sacrificios humanos. Por eso Gerhard von Rath dice: hay un sentido redaccional aquí en Génesis. Dios aborrece los sacrificios humanos. El pueblo de Dios no puede actuar como los paganos y como los perversos. Hay también un significado bienhechor para Isaac. Ese hijo largamente esperado, único, amado, debe caer del lugar de centralidad. Hijo único, hijo esperado largamente, hijo amado, ese hijo que tú amas, ¿no es cierto?, debe caer del lugar de centralidad. El sacrificio indica una cierta separación entre padres e hijos, ¿sí? Es imposible que un niño crezca sin separaciones. Al nacer se corta el cordón umbilical. Luego se produce el destete. Luego el niño toma conciencia que algo pierde al controlar esfínteres. Pero la pérdida más importante es la de la imagen paterna ideal. Y con este sacrificio, con este hombre que levanta un cuchillo, se pierde el padre ideal. Pero cuando se pierde el Padre ideal, se busca al Padre eterno, al Padre celestial. Este es un mensaje que nos enseña como padres a soltar a nuestros hijos, a no sobreprotegerlos, porque de lo contrario nunca llegarán a la madurez. Al colocar al carnero en el altar del sacrificio, Isaac sale del centro de la escena y queda como un resto, pero como un resto redimido por Dios. Ya no será el mismo que antes, y Dios provee. Él mismo es nuestro sacrificio. Jesús, desde las profundidades del Gólgota, nos llama a todos a entregar en fe nuestra vida a Él, a tener fe en su salvación, a tener fe en su voz que nos detiene, que nos levanta de las cenizas, del pecado y de la muerte, que nos lleva a reconciliarnos con el Padre en el poder del Espíritu Santo. Bendita voz, la voz de Dios en Cristo, que nos llama desde la cruz a cada uno de nosotros. Dios nos llama a tener fe en sus promesas, aunque su cumplimiento parezca imposible. Y nos llama a obedecer, aunque su mandamiento nos parezca absurdo. Dios quiere que traigas a su altar eso que amás más que a Él mismo. Cada uno sabrá si está amando más a algo o a alguien que a Dios. Y este es un momento de reflexión, este es un momento de introspección, este es un momento que cada uno de nosotros tiene que mirarse a sí mismo. Y el Señor nos invita a dejar eso que amás más que a Él mismo a los pies de la cruz del Calvario. Dios te invita en esta noche a dejar eso que amás más que a Él, a los pies de la cruz del Calvario. Allí vas a escuchar su voz, que ordena y da sentido a todas las cosas, que ordena y da sentido a tu vida. Entonces el caos se va a convertir en un cosmos y la oscuridad se va a convertir en luz radiante. Porque el camino del justo es como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mi querido hermano y hermana, en esta hora Dios te invita a la fe, a esa fe que tiene convicción, a esa fe obstinada que frente a lo que parece inalcanzable e imposible, no deja de intentar, porque es promesa de Dios y Dios la va a hacer realidad. A esa fe en el mandamiento de Dios, aunque no lo entiendas, pero cuando lo cumplas, cuando pase la prueba, cuando pase el momento de dificultad, verás con claridad que lo que Dios hace tiene sentido. Que el Señor nos bendiga y que podamos tener esa fe de Sara, esa fe de Abraham, esa fe de estos hombres, de esta galería de hombres de fe, que nos sirven como ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dios nos bendiga.